Grabación. Listo. Entonces, muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Eh, doctor. el día de hoy vamos a trabajar como dos momentos importantes. Creo que no vamos a profundizar en temáticas y les solicito a ustedes que por la complejidad a veces de los temas, de los procesos, pues a veces no se alcanza a generar en el tiempo programado el componente temático, pero sí es importante cerrar dos aspectos ahora, ¿no? Primero, el tema del cierre de la asignatura uno para que ustedes tengan como algunas observaciones generales sobre las cuales puedan regirse, especialmente por la parte del protocolo, resaltando que ese protocolo pues es un protocolo vivo, no acaba ahí en el espacio, sino que tiene que estar continuamente reactualizándose hasta que ustedes tengan cierta certeza de que van por buen camino, ¿listo? Entonces, la idea es que ustedes al final de la asignatura, ustedes ya hayan actualizado las recomendaciones que yo doy en el protocolo y envíen nuevamente ese protocolo con la parte que les corresponde ahora en la segunda asignatura. Entonces, ese va a ser el gran reto para que lo tengan en cuenta, ¿no? Les quería mencionar, si ustedes están de acuerdo, pues les compartí todos los protocolos en un enlace para que como veníamos haciendo un ejercicio de trabajo en equipo, de irnos encontrando, de ir viendo vacíos, de pronto que las personas que van un poquito rezagadas puedan ver espejos con ustedes, con algunos de ustedes, tomar su texto, ver recomendaciones que hice, mirar sus aportes, cómo les fue en cierto componente, donde un componente tuvieron vacíos, de pronto otro pudo resolverlo mejor, y así puedan ustedes estar conversando como en esos espejos distintos de experiencias de construcción, ¿no? Por ahora lo coloqué ahí sin haberles consultado, pero si ustedes miran que es viable, en el siguientes entregas también volveríamos a hacer el ejercicio del enlace. Tienen para quejas y reclamos 2 días, a partir de lunes y martes. Si de pronto tiene alguien una queja y reclamo sobre notas, sobre algo pendiente, lo resolvemos, no ahorita porque tenemos que dar esta orientación. Entonces, si hay algún reclamo, pues que lo pueda hacer por el WhatsApp y miramos, digamos, si hubo alguna falencia, digamos, o algún vacío que yo no pude determinar. Hay una persona que me estaba escribiendo que si tuvo participación en un foro, que si y sobre todo en el 3 si yo no lo logré detectar, ¿no? Entonces eso estaré atento para resolverlo, ¿listo? Tengan en cuenta, digamos, que en esta parte voy a compartir acá eh, los temas generales de este cierre, entonces para que ustedes miren como algunos aspectos claves que hay que tener en cuenta para perfeccionar su protocolo, ¿no? Entonces vamos por acá. Porfa, me confirman si ahí están mirando el texto. Está cargando, doctor. Ajá. ¿Ya está disponible? Sí, ya. Profe, ¿y ese dónde lo compartió? Qué lindo. Hay que, no me ubiqué. Buenas noches. Ahí en el WhatsApp dice un enlace, dice, es un enlace donde ustedes pueden acceder a un OneDrive con acceso abierto y ahí están todos sus protocolos de todos los que participaron y hay un Excel donde están las notas de los foros, ¿no? Creo que algunos ya lo miraron, ¿no? Revísalo ahí, ¿no? Y no lo veo. ¿Cuándo lo compartió ayer o hoy? Ah, no, ahorita, hace media hora, ¿no? Ah, ya, ahorita, un drive Sí, Ajá, compañera, yo lo coloqué también en el grupo de interno. notas. Como hay Ahí dos está. grupos. Ah, ya lo miré. sí, de acuerdo. Entonces vamos un poquito a los aspectos generales, ¿no? Creo que en el tema de justificación, dentro del protocolo, hay un tema que usualmente queremos hacerlo, yo les había dicho en la orientación, en el protocolo que entregaron, no hagan la justificación antes de no haber hecho el problema, los objetivos, los antecedentes, luego vayan a la justificación. La mayoría primero hicieron como justificación y se confundieron
con problema, con contextos, con marcos jurídicos, a veces con marcos teóricos. Entonces, la mayoría tuvieron algunas dificultades ahí, ¿no? Entonces, volver a reafirmarles que en la justificación es previo a un análisis de estudios afines, ¿no? Pongamos el ejemplo, la persona que trabajó el tema de obesidad como un sistema complejo, pues él debía haber leído primero esos temas de en qué consiste abordar ese fenómeno desde la mirada de los sistemas y a partir de eso ir mirando por qué es importante esa temática, ¿no? No solamente desde su percepción, digamos, personal, sino soportándose con algunas fuentes que te digan que esa temática se está volviendo importante cada vez más, ¿no? Eso es clave resaltarlo ahí en la justificación. Siempre hay que estar llevando sus ideas, pero también acompañadas por algún investigador que les permita reafirmar esas certezas que ustedes tienen, pero que estén soportadas teóricamente, ¿no? Y eso también permite darle relevancia a esa problemática a investigar, ¿no? También ahí les decía, no hay que desviarse, lo que pide la justificación es precisar la novedad, o sea, novedad teórica, cuál es el enfoque teórico que vas a asumir. Entonces, la mayoría van a estar como por teoría de sistemas, otros pueden estar por territorialidades complejas, como algunos de ustedes, otros como por temas de epistemologías y ontologías del sur. Entonces, hay que tener esa novedad teórica que va respaldando el problema que estás observando, ¿no? Entonces, algunos todavía no llegan a esa certeza de nueva teórica, pero no hay problema porque en esta segunda asignatura vamos a trabajarle a ello, ¿no? Hay que también resaltar por qué hay una apertura epistémica, ¿no? Yo les había mencionado este tema, la relación entre teoría y epistemología debe quedar muy marcada porque ahí está la relevancia de la construcción de nuevo conocimiento. Entonces, pongamos un ejemplo, yo les había puesto cuando ingresamos en la primera, segunda orientación, la teoría de la pobreza trae unas distintas corrientes y esas distintas corrientes pues vienen fracturadas en el proceso histórico y cuando encuentras cuatro dimensiones en el proceso histórico, tú puedes lograr integrarlas y de pronto al integrarlas te aparece una dimensión más para explicar la pobreza. Cuando tú aumentas la dimensión quinta, que no está explícita, no está en una idea acuñada conceptualmente o teóricamente, pues tú le estás agregando un campo epistemológico. La epistemología fundamentalmente es observar esa teoría, ver qué vacíos tiene y cómo puedo perfeccionarla, o debatir esa teoría y crear una teoría nueva que te pueda poner en debate ciertas realidades, ¿no? Algunos estaban llegando, ahí voy a poner casos ya de ustedes, ¿no? La que está trabajando el tema de campesina, los saberes y las ontologías campesinas, como en relación a procesos de desarrollo y de paz, pues lo que uno está diciendo ahí es que está planteando otras alternativas de desarrollo, ¿no? Ese es un campo epistemológico del sur. Entonces ahí está tu teoría, el desarrollo, lo pongo el desarrollo en debate y estoy viendo otras perspectivas de desarrollo pensadas desde los sujetos territoriales. Entonces, eso es lo concreto que tienen que ir colocando ahí, ¿no? ¿Cuál es tu teoría que te permite observar ese problema o ese fenómeno complejo y poderlo precisar ahí en la justificación, ¿no? Entonces, no hay que echar tantos carretazos, sino hay que ser concreto ahí en ello. En la metodología, también precisar que más abajo ya lo explico. Yo les decía, en la metodología tienen que hacer una especie de tres nudos. Primero el paradigma, se supone que el doctorado en complejidad, tu paradigma va a ser el pensamiento complejo, ¿cierto? O tu paradigma va a ser los sistemas de complejos abiertos y adaptativos, que es lo que vamos a ver en esta asignatura. Algunos ya empezaron con el paradigma de la complejidad, después de algunas recomendaciones que les hice, pero otros de pronto se van a ver tentados con el paradigma de los sistemas o el paradigma de la autopoiesis de Humberto Maturana, que vamos a trabajarlo en esta asignatura. Entonces, ahí puede ir cambiando, ¿no? Entonces, esto es dialógico y dialéctico, ¿no? No dejar el protocolo muerto, sino que a medida que vayan avanzando en la siguiente asignatura, vuelvan un poco a la justificación, al problema, a los objetivos y vayan perfeccionando su proceso de investigación, ¿no? Eso es importante, digamos, ahí precisar novedad teórica, epistémica y metodológica, ¿no? ¿Por qué hay novedad? Si usted dice yo voy a hacer un enfoque cualitativo, pues no hay novedad, porque el cualitativo ya está ahí. Si usted dice, bueno, hay un enfoque intertransdisciplinar,
con perspectiva cualitativa, ahí ya le estás poniendo complejidad un poco a la cuestión, ¿no? Pero no solo, no solo definir, precisar esos conceptos, sino ahondar, ¿no? ¿Qué quiere decir ese enfoque intertransdisciplinar con perspectiva cualitativa? Yo podría decir, no, es que es dos campos de conocimiento conversando con los campesinos y cómo esos campesinos emergen saberes y cómo esos saberes tienen que ver con enunciados, con experiencias y practicidades que tienen que ver con lo cualitativo, ¿cierto? Pero eso tiene que estar respaldado también con autores. Ustedes tienen que empezar a casarse, como dicen por ahí, con algún autor que te hable de ese enfoque intertransdisciplinar desde la mirada campesina o el intertransdisciplinar desde la mirada, digamos, médica también, ¿no? Entonces hay que hacer esas relaciones. Ustedes van mirando que poco a poco algunos de ustedes ya van haciendo un ejercicio de bucles, ¿no? De relaciones, de nodos, nodos que se anudan y que van generando ciertas relacionalidades y que le van restando a la ruptura, a la fragmentación. Entonces pongamos un nodo de los que estaba mirando interesante, era el bucle mente, afecto y corporalidad y cómo ese mente, afecto y corporalidad permite comprender la condición humana de un niño en un aula escolar. Entonces ya se van a ir pensando ustedes, no, yo estoy ahí en ese campo, ¿cierto? No voy a poner los nombres, pero sí voy a ir colocando algunos temas, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen esa relación del bucle, tres elementos interconectados, mente, afectividad, corporalidad, para entender la condición humana de ese niño, que no es solamente un proceso de transmisión de conocimientos de aprendizaje, sino que también puede aprender por el cuerpo, por la sensitividad, por la relacionalidad, por la interacción, pues ahí está poniéndole un poco a esa relación, digamos, de complejidad o de sistemas, ¿no? Hay que también en la justificación definir el impacto, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto que vas a tener? Si yo pongo el ejemplo del aula escolar, pero un momentico, creo que no hay nadie solicitando permiso, ¿no? Si hay alguien, espera un momentico, hay alguien solicitando permiso. Espérenme acá, un momentico. Bueno, ahí ya ingresó Isabel. Listo. Bien, perfecto. Entonces, bien, a los que acabaron de llegar les estaba mencionando que al final vamos a tener unos 20 minuticos para la presentación de las personas nuevas. ¿Listo? Bien, voy a retomar la orientación, ¿no? Listo. Bien, entonces esa es la importancia de la justificación. Entonces, cuatro aspectos nucleares, siempre relacionando tus ideas con ideas fuerzas de la complejidad y aportándote, relacionándote con actores que ya puedan ir siendo relevantes en tu proceso investigativo. Entonces, finalidad de la justificación debe tener muy claro la finalidad de la investigación, la novedad, digamos, de la investigación teórica, epistémica, metodológica, incluso si algo otros van a entrar a la novedad ontológica, epistemológica, porque van a abrir otros campos de pensamiento, ¿cierto? Incluso la novedad también puede ser espacial, ¿no? Territorial, hay que plantearlo por ahí, pero siempre colocando referentes que estén resaltando esas novedades, ¿no? Y el tema del impacto, bueno, me queda ahí el impacto. ¿Para qué haces el estudio? Y pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Para qué haces el estudio de relacionar el bucle mente, afectividad, corporalidad en un proceso de enseñanza, aprendizaje, pero que habilite convivencia? Lo que estás haciendo ahí es un proceso de ejercicio de proceso educativo sistémico en un entorno escolar donde los niños no solamente memoricen, sino también generen procesos afectivos, procesos de interacción, procesos de cooperación, que implica abrir el campo de la integridad, de la dignidad humana de las personas y la condición humana ampliada. ¿Cierto? Entonces ahí va el sentido del impacto. Cuando amplías las estrategias educativas hacia otros sentidos, no solamente racionales,
o centrados en la razón, pues lo que haces es un sujeto más integral ahí, ¿no? Ese por ahí podría ser el impacto, ¿no? Y el impacto también podría ser que tú creas unas nuevas estrategias didácticas y pedagógicas para trabajar la condición humana. Entonces, eso es lo que tiene que quedar concreto ahí, y pues ya en los protocolos ustedes van teniendo muchas más recomendaciones, pero estas creo que son importantes resaltarlas, ¿no? En el campo, Profe, digamos, sí, profe, dime, hay un compañero que está entrando, pero que no le haces. a ver, Espera, espera un momentico, voy a cerrar nuevamente, pero no, no tenemos a nadie más, sí. no tenemos a nadie más. Dile que porfa que cierre y que vuelva a ingresar, ¿listo? ¿De acuerdo? No, no voy a entrar a la pantalla, pero porque yo les voy a compartir esta retroalimentación por el WhatsApp. Entonces, para ver si detecto fácil a la persona que va a ingresar, ¿listo? Vamos a la parte de descripción del problema también, ¿no? Esta parte para los nuevos, ténganlo en clave también porque ustedes, este es el reto de la primera asignatura, ¿no? Entonces, en la descripción del problema, vamos, a ver, miremos si ya ingresó. No sé si le pudo mencionar que pueda ingresar, cierre y vuelva a ingresar, porfa. Sí, doctor, ya le informé. Ajá, porque no me aparece acá. Bien, si falta una persona, así estaríamos completos, ¿no? Bien. Bien, voy a concentrarme, si ya lo detecto, lo agregamos, ¿no? Voy a trabajar el tema de descripción del problema. Ustedes, algunos, digamos, intentaron hacer una descripción del problema muy subjetiva, no pierdan esa relevancia de poner ustedes su propia concepción de sujeto en el describir el problema, pero cada vez vayan ampliándolo hacia relación de ideas, fuerzas teóricas o problematizadoras también, ¿no? Entonces, en la descripción del problema es clave, yo les iba diciendo, es clave caracterizar a los sujetos de interés, ¿no? No solamente el problema, sino dónde están esos sujetos de interés. ¿Están en una escuela? ¿Están en un municipio? ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? ¿Son niños? ¿Son escolares? ¿Son campesinos? ¿Son indígenas? ¿Son movimientos sociales? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cuáles son sus tensiones? ¿Sus contextos? Creo que la descripción de los sujetos de interés investigativo hay que empezarla a hacer, ¿no? Entonces, y creo que ahí está la relevancia de uno de los principios de Morín que dice que tiene que ver con contextos, ¿no? Al sujeto hay que contextualizarlo. Entonces, pongamos el tema de la... bueno, el tema de el tema de la teología, la relación entre teología y pedagogía, que tiene que ver con el padre Alcides Jiménez, ¿no? Entonces, esta relación entre teología y pedagogía, hay unos campesinos que se vuelven centrar en esa relación entre la pedagogía de Alcides, pero también los campesinos con los que se relaciona, pero había que escribir ahí, digamos, esa relación hasta dónde abarcó ese radio de acción del padre Alcides, ¿no? Fue en Puerto Caicedo, fue con tales movimientos, con tales organizaciones, y eso tiene que ver con empezar a caracterizar esa población, ¿no? Lo que les decía de los niños es en ese entorno escolar. El otro tema, el de Danubio también, me parece esos niños que están en un entorno escolar de Danubio, cuál es ese contexto de Danubio, ¿no? ¿Cuáles son sus conflictividades de esos niños ahí en ese contexto? Hay deforestaciones en el contorno, hay problemas de sequía, hay problemas de contaminación asociado que está instando a un tema de educación ambiental, ¿no? Hay problemas de explotación petrolera, hay conflicto, entonces hay que ponerle el contexto de esos niños están ubicados, están en una ruralidad, ¿no? La distancia en que tienen que moverse, todos esos aspectos del sujeto son clave de escribirlos en el problema, ¿no? Cada aspecto problematizador, digamos, de su problema, valga la redundancia, debe estar respaldado en investigaciones previas, ¿no? Si yo menciono que los niños tienen
educación, digamos, magistral, memorística, en un ámbito cerrado escolar, pues habría que decir que eso pasa también en Antioquia, que eso pasa a nivel del país, pero también que pasa en alguna forma en Argentina o que está pasando en otros países, ¿no? Eso es respaldar esa educación restringida, escolarizada y restringida en ámbitos espaciales, ¿no? Y cuando yo pongo eso, tengo que ponerle un soporte, ¿no? Que me diga que eso tiene certeza, esa afirmación es problematizada y fue descrita anteriormente por otros científicos, ¿no? Entonces, eso es desglosar el problema, eso es darle contenido al problema y caracterizarlo también, ¿no? Siempre y cuando con tus palabras, pero también respaldado con algunos autores y con los estudios previos. Aquí el problema no necesitas decir el estudio, simplemente teniendo en cuenta el autor tal reafirma que este problema es consistente y persistente en tal región. Eso es lo que hay que ir planteando, ¿no? Debe ser problematizado desde la perspectiva de la complejidad y de sistemas, ¿no? Entonces vamos a ver en la otra asignatura el tema de sistemas. ¿Qué quiere decir? Que el problema vuelto multidimensional con distintos factores que lo producen y que además esto además retroactúa sobre el sujeto, sobre los procesos educativos, sobre los procesos campesinos, sobre los procesos institucionales, sobre los procesos de salud, pues también hay que hacer esa relación continua, ¿no? El problema no es un fenómeno, digamos, aislado, sino es un fenómeno que está dentro de un contexto institucional, contexto espacial, contexto relacional, social, económico, político, incluso de políticas públicas. Y en esas relaciones es que el problema se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Una cosa es tener un niño en un proceso, un aula escolar, otra cosa es tener el niño en esa educación ambiental en un espacio abierto donde hay disponibilidad de seres vivos y de ecosistemas. Ese tipo de educación tiene que ver con una problematización y una de los procesos educativos ambientales, ¿no? Cuando vas desglosando el problema, cuando te vas afinando, vas teniendo precisión de ese problema y lo vas interconectando en el contexto, el problema produce contextos, los contextos producen también al problema. Entonces, esa relación hay que generarla, ¿no? Ningún problema surge aislado, ¿no? Ningún problema surge de la nada, te requiere unas relaciones, unas interconexiones que le permiten producir y emerger, ¿no? Como fenómeno complejo. Alrededor de esa descripción hay que llegar a preguntas, ¿no? Las preguntas hay que estarlas continuamente perfeccionando, ¿no? Que algunos que enviaron una vez, ahora les se volvió a perfeccionar. Hay que estar jugando con esa perfección de la pregunta asociada a como a la centralidad de los núcleos problemáticos, ¿no? Pongamos un ejemplo, la persona que estaba trabajando la condición humana en un entorno escolar tenía como dos problemas, uno asociado al rizoma mente, cuerpo, mente, afecto y emoción, y tenía el otro rizoma que era individuo, sociedad, especie. Yo le decía en las recomendaciones, no, quédate con un rizoma en ese contexto, porque si trabajas dos rizomas, tendrías que entrar con otras asignaturas más, y con ese rizoma logras integrar a distintas disciplinas para ampliar lo pedagógico, lo educativo, para crear condiciones humanas mucho más amplias, más integrales en esos niños que les permita no solo aprender, sino también convivir y coexistir entre ellos y los demás, pues maravilloso, ¿cierto? También miramos acá también el tema de esa pregunta dependiendo del recorrido o esa hipótesis. La hipótesis no también tiene que ser compleja, la hipótesis no puede ser la pregunta sobre aspectos cualitativos, ¿cierto? Sobre procesualidades, sobre subjetividades, sobre experiencias. La hipótesis sobre algo que ustedes quieren investigar en lógicas cuantitativas, ¿no? Sobre leyes, sobre patrones, sobre comportamientos que los puedes cuantificar. Entonces, para el caso de la complejidad, por lo menos tres variables relacionales, ¿no? La una dependiente, la otra codependiente, pero que esta produce otra, por lo menos una relación en cadena que te permita ampliar el panorama, digamos, de generación de estadísticas para que te permita ver una procesualidad de fenómenos por vía de patrones, porque si solamente dejas dos hipótesis, pues sería un mecanicismo, ¿no? Solamente mirarías un fragmento de la realidad y no las dinámicas que están ahí, ¿no? Importante eso tenerlo en cuenta también para los que están inclinándose de pronto por investigaciones cuantitativas también, ¿no?
Lo que aquí resalto también es que eso que para ustedes es sentido común o cree o tienen confianza de que ese es el problema real, hay que respaldarlo por estudios, ¿no? Cada certeza, si yo al problema le encuentro cada cuatro causas, a cada causa la voy respaldando con autores, con investigaciones, con fuentes que me respalden que ese problema es existente, ¿no? Eso es importante trabajarlo también y evitar que existan más de un problema de debate, ¿no? Algunos quieren hacer como tres problemas a la vez, ¿no? Vuelvo al caso de la de Valle de Guamués, el tema de los campesinos en relación entre sus saberes, la paz y el desarrollo. Inició por ahí en la justificación, pero luego se quedó solo con desarrollo. Perfecto. Vuelve otra vez, reajusta y solamente queda con el tema de alternativas al desarrollo y no toques la paz, ¿cierto? Entonces, la paz también tal vez contextual, pero, pero si quieres llevar los dos temas, que es más complejo, más denso, te implicaría leer más textos, más estrategias, más combinación de metodologías, pero también lo puedes hacer, ¿no? Es como las dos tentaciones y tú puedes decir, no, yo quiero una tesis como algunos asumen, pues yo quiero una tesis entre más compleja mejor, entonces podría ser campesinos, paz y desarrollo, me parece bien que lo pueda llevar, pero si quieres llegar a una mayor profundidad, simplemente campesinos, saberes, o, que tiene que ver con epistemologías y desarrollo, cómo ellos crean otra concepción de desarrollo que puede ser invaluable para la sostenibilidad también, ¿no? En el mismo sentido, yo podría poner otro ejemplo, el que está trabajando, creo que es yo, el tema de las conflictividades las conflictividades de los pueblos indígenas alrededor del desarrollo, alrededor del movimiento territorial, alrededor de la autonomía territorial, alrededor de la paz, alrededor de la gobernanza, los conflictos interétnicos. Yo le decía, no, un solo tema muy bien profundizado y problematizado. Entonces, al final, pues también él llegó como fue dándole certeza que tiene que ver los conflictos multidimensionales que afectan la relación de autonomía y autodeterminación con el territorio. Y tiene que ver con conflictos internos de su sistema propio, pero también con conflictos externos de las relaciones institucionales, de las nuevas políticas, incluso de los desarrollos que se sobreponen sobre el territorio, ¿no? Entonces creo que ahí va generando una temática que, claro, va a tocar otros temas, pero el tema central va a ser conflictividades plurales alrededor de la ruptura o la afectación de las autonomías territoriales, ¿no? Entonces, eso me parece invaluable también en el sentido, digamos, de que le va a poner aspectos ontológicos en el sentido de creaciones de mundos distintos desde las territoriales plurales, pero también le va a poner aspectos epistemológicos en el sentido de rupturas y de cambios de una generación a otra, como las epistemologías o los saberes de los sistemas indígenas cambian a partir, digamos, de las generaciones y de las influencias interculturales, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Un problema precisado, pero en relación continua con una serie de aspectos internos de ese problema como sistema, pero en relación con un contexto. Entonces, y procurar no irse hacia tres temas, porque si no se va a generar una confusión ahí también, ¿no? ¿Listo? Eso sería como el aspecto del problema. El problema hay que mostrarlo como un proceso, ¿no? No es tomar una parte, una idea, como colocando aquí el problema es político, por acá el problema es organizativo, por acá el problema es educativo, pero tal vez lo educativo no tiene que ver con tu problema. Tiene que ver con unos elementos de nodos que te permiten decir, ahí está la centralidad del problema. Si el problema tiene un aspecto educativo clave, si tiene un aspecto espacial clave, si tiene un aspecto ontológico, epistemológico clave, listo, quédate con esos cuatro nudos que te explican el problema y ahí profundiza, ¿no? Y vas, de alguna forma, evitando algo otros elementos que no son relevantes en esa descripción, ¿no? Otro aspecto que quería mencionar también es el tema de los objetivos, ¿no? Pero un momentico, si la persona llegó o no llegó. No ingresó. Ah, sí, sí ingresó, ¿no? Aquí alguien más, 16, ahí está. Bien, Ya estamos, ya ingresamos, profe. perfecto, perfecto. Ahora al final vamos a tener su presentación, ¿no? Bien, entonces en el tema de los objetivos,
hay que tener en cuenta que en un proyecto de investigación, cuando tú desglosas bien el problema y tienes certeza que el problema nuclear está ahí, que tiene unas causas, que tiene unos efectos, que esos se retroactúan, se producen simultáneamente, ¿cierto? A veces el efecto tiene una o dos o tres causas, pero el efecto también amplía una causa más, o sea, no hay una relación lineal ahí. Entonces, esos ejercicios hay que irlos pensando, ¿no? Entonces, cuando describes bien el problema y tienes una pregunta de investigación, el objetivo debe resolver esa pregunta de investigación, el objetivo general, ¿no? O sea, resolver esa pregunta de investigación y ahí es clave, no desconectar la pregunta del objetivo general, porque si no se va como otro recorrido que tal vez no está relacionado con la pregunta, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Había una de las preguntas era cómo, 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 ya, ya, cómo, mm, bueno, pongamos una distinta, ¿no? Espera un momentico. Bueno, una pregunta, voy a poner una hipotética, ¿no? Cómo, si la pregunta que tenía era cómo el complejizar, ya, ya, voy a hacer una en este sentido, ¿no? Las concepciones, las concepciones de territorialidad que tienen, cómo dotar de contenidos ontológicos epistemológicos a las concepciones campesinas sobre territorialidades, ¿cierto? Entonces es una pregunta. Entonces el objetivo tiene que ir bajo esos mismos elementos conceptuales, ¿no? Los elementos conceptuales a los que llegaste fue ontologías, epistemologías campesinas y territorialidades. Esos tres elementos conceptuales van juntos. Entonces pongamos el ejemplo. El campesino que tiene un sistema agrario produce una territorialidad, pero ese campesino no es único, es toda una vereda, entonces produce un sistema agrario y a la vez crea un proceso territorial, ¿no? Entonces, esa es la relación que está ahí. Y esa creación de ese mundo es ontología, ¿cierto? Es ontología pura, ¿no? Es una ontología distinta a las lógicas capitalistas, ¿no? Y ese mismo sujeto tiene una representación de ese sistema agrario. Entonces, lo expresa, lo explica, le da sentido y ese sentido lo representa con su territorio. Ahí está haciendo epistemología, está construyendo su propio saber, ¿cierto? Sobre el cual se mueve su mundo. Entonces, miren cómo la relación va junta. Entonces, está ontología, epistemología como un proceso campesino que representa y crea una territorialidad, ¿no? Entonces, el objetivo debe ir en ese mismo sentido. Si esa pregunta es cómo estos dos aspectos crean territorialidades, el objetivo tiene que ver con afianzar, ¿no? Los procesos ontológicos, epistemológicos, campesinos que reivindican otras territorialidades distantes de las territorialidades homogenizantes que rompen con las relaciones ser humano-naturaleza, por decir, ¿no? Entonces va ahí muy religado la pregunta con el objetivo y luego los objetivos específicos son operativos, ¿no? Los objetivos específicos tienen que buscar alcanzar ese objetivo general que planteaste, ¿no? A veces en esos objetivos quieren plantear nuevamente la tentación es irse por todos temas, ¿no? Se van por un tema político, por un educativo, pero no responden, no mueven, no movilizan el alcance del objetivo general. Entonces, los tres objetivos específicos tienen que movilizar procesos que permitan alcanzar ese objetivo general. Yo pongo un ejemplo. Si nosotros decimos, si un componente del objetivo general era ontologías, pues yo tendría que hacer cartografías de espacios ontológicos campesinos, la chagra, el río, la poesía, el relato, el mito. Entonces, por ahí podría empezar. Y ahora yo diría, no, pues el mito, la poesía ya sería epistemológico, pero la chagra, el huerto, el jato, los bosques, la preservación de bosques, la relación con dinámicas de agua,
Eso tenía que ver con campos ontológicos. El primer objetivo tenía que ser una cartografía participativa de esos espacios ontológicos campesinos que crean territorialidades, ¿cierto? Entonces miren cómo va relacionándose. No es no hace colocar un objetivo, sino un objetivo operativo que permita alcanzar ese objetivo general. Ahora, si el aspecto es epistemológico del sur, que son esos otros saberes no incluidos dentro de la academia, no incluidos de la cientificidad, pues empiezo a jugar un poco con las subjetividades, qué subjetividades y representaciones de mundo, de representaciones de saberes y de representaciones de territorialidad tienen estos campesinos. Y entonces ahí tienes que empezar a jugar con sus mitos, con sus poesías, con sus narrativas, con sus experiencias, con sus relatos de vida que permitan hacerte encontrar todo un sistema de pensamiento alrededor de la territorialidad, ¿no? Y entonces así vas creando los objetivos. Entonces es un proceso dialéctico. Por eso les decía siempre, el problema es clave, ¿no? El problema hay que seguirlo descifrando, desglosando, encontrándole una narrativa que sea altamente convincente para cualquiera persona que haga lectura, ¿no? Entonces, eso sería como en la parte de los objetivos para que tengan en cuenta. Aquí en el estado del arte también hubo varias dificultades, ¿no? En el estado del arte se supone que cuando tú tienes ya la pregunta y el objetivo, o sea, como ese horizonte, ese recorrido reflexivo, teórico, epistemológico de tu proceso investigativo, tú tienes que ir a buscar fuentes, o sea, estudios previos que vayan en esa misma línea investigativa, ¿cierto? Entonces, si tú colocaste el tema de la obesidad como un problema multidisciplinar, entonces la obesidad no se la puede trabajar solamente por aspectos psicológicos o nutricionales, ni solamente por un sistema de salud, sino necesitas trabajarlo en lógicas interdisciplinares. Entonces tienes que ir a buscar textos que estén abordando la obesidad desde esa mirada interdisciplinar, o sea, por lo menos tres disciplinas juntas pensando la obesidad. Pongamos el ejemplo, la psicología pensando cómo piensa ese sujeto, la nutrición mirando sus procesos alimentarios sobre los cuales se fue generando la obesidad y el tema, yo diría también antropológico, ¿no? Digamos, ¿cuál es la construcción de mundo que tiene este sujeto? ¿Cuáles son las digamos, visiones de mundo que tiene este sujeto que lo lleva también a la obesidad? Y colocaría otra, la relación sociológica, es la relación de este sujeto con la familia, con la sociedad, con el mundo, con los contornos y que tiene que ver con esas interacciones. Con esas cuatro disciplinas, diría, me voy a buscar estudios que me vayan hablando de esa obesidad, no es un problema para una disciplina, es un problema para varias disciplinas. Y en mi reto, pues voy a procurar asociar tres que me explican mejor el fenómeno y que me podrían dar mejores alternativas de solución a ese problema, ¿cierto? Entonces, ahí en el estado del arte, esa es la sesión. Si no tienes todavía certeza en la pregunta, en el objetivo, no continúes con el estado del arte porque te vas a llenar de textos que no van afines al reto, digamos, investigativo. Ahora, en el estado del arte no hay que colocar solamente un checklist de textos. El estudio tal dice tal cosa, el estudio tal, segundo estudio dice tal cosa, el estudio tal dice tal cosa, pero el primero era psicosocial, el segundo era, el segundo era psicológico, el tercero antroposocial, ¿cierto? Pero lo que tienes que ir encontrando en el estado del arte son las tendencias temáticas, ¿no? Si tú quieres decir la tendencia, la obesidad, el sujeto obeso como un sujeto complejo. Entonces yo digo, bueno, listo. Entonces ese me interesa, ¿cierto? Ahora la otra puede ser una tendencia, puede ser el sujeto, la obesidad en relación a su psiquis. Entonces empiezo por ahí. Empiezo a decir textos que me expliquen la obesidad desde bajo una relación de cuerpo-psiquis. Y en esa relación es donde hay afectaciones, pero dicen, no, pero tú dices, esto es muy reduccionista. También me hablan de la obesidad en relación a lo relacional, a lo socio afectivo, relacional y lo sociocultural. Entonces digo, bueno, estos estudios tienen esa tendencia. Entonces, pongamos, si fuera el estado del arte, el punto 4, yo diría 4.1, obesidad y psiquis. Y los textos, estudios que me hablen de obesidad y psiquis.
Luego, 4.2, obesidad y sociología del comportamiento, tantos textos. Y luego dices, todos estos 4.1, 4.2 son disciplinares. Y luego te encuentras con unos textos que dicen, estos ya son interdisciplinares. Dicen obesidad como sistema, la obesidad como un sistema complejo. Entonces ya empiezan a decir, no, fue un trabajo en equipo entre el psicólogo, el trabajador social, el enfermero, el nutricionista, y se hizo un abordaje sistémico. Ahí está diciendo que hay una otra tendencia. Entonces, empezaste por una tendencia, como dice Egan Morán, empezaste por una tendencia que fue simplificadora desde de la psiquis, luego desde la emotividad, luego de lo sociocultural, y al final dice, todos esos recorridos están abriendo una tendencia nueva que es los procesos sistémicos, como uno, esas perspectivas para comprender mejor el fenómeno. Ese sería un recorrido de estado del arte que fui viendo en muchos de ustedes, ya les fui dejando así como puntadas para que vayan viendo que por ahí va muy bien el camino. Algunos llegaron a una certeza en el estado del arte, pero todavía tienen el problema refundido. Entonces, yo les digo, no, mira, en el estado del arte te está dando precisión, temática, problemática, incluso te está dando metodología, pero el problema no está ahí todavía. Entonces, vuelve, lee estado del arte, así funciona la investigación. La construcción del proyecto no es conclusiva en cada parte. Yo tengo un problema que de pronto me guió para ir rastreando textos y los textos me ayudaron a perfeccionar el problema y me vuelvo al problema a irlo perfeccionando. Incluso los textos que estuviste sábado de arte los puedes citar arriba ya. Pepito Pérez dice que los 4 problemas nucleares de la obesidad son estos, y le vas dando al problema lo que se llama consistencia científica, ¿cierto? Porque primero son tus argumentos, tus reflexiones profesionales, pero te vas dando consistencia científica. Entonces, ese ejercicio debe ser dialéctico. Estoy en el problema, en el objetivo, me voy al estado del arte, el estado del arte me vuelve al objetivo y me vuelve al problema. Entonces, hay que ajustar constantemente, ¿listo? Entonces, tener en cuenta esos aspectos en el estado de arte. Cada tendencia debe estar fundamentada, yo les decía, cada tendencia de la investigación afina tu pregunta, resolver tu pregunta de investigación y tu objetivo, por lo menos unos 5 estudios inicialmente, no vayan encontrando estudios muy cercanos ahí que te aporten en lo teórico, que te aporten en lo metodológico, que te den una intención metodológica, ¿no? Y también tendencias muchas veces no tienen un enfoque, mirar que las tendencias cuando no tienen enfoque de complejidad, pues tienes que seguir buscando que tengan el enfoque de la complejidad del sistema. Entonces muchos van a decir, no, pero es que no hay, solo al final me encontré solamente dos estudios preliminares sobre mi tema de investigación, sobre mi problema. Yo le digo valioso porque si ya fuiste haciendo unas perspectivas, unas tendencias que fueron más disciplinares y encontraste 2 textos, te está diciendo que ahí tú puedes hacer una novedad. Ahí puedes crear un mapa diciendo que tú puedes unir esas otras tendencias fracturadas, las puedo integrar a partir de estos otros 2 textos. Y tú creas la posibilidad de una nueva tendencia en el estado del arte. A eso se le llama novedad también, ¿no? Entonces, ahí ya puedes ir marcando en justificación que hay una posible novedad en los estudios, o sea que son escasos los estudios de mirar la obesidad como un sistema complejo, como al sujeto como un sistema complejo, y entonces puedo decir, aquí puedo agregar esa novedad, ¿no? Esos estudios son escasos y ese proceso investigativo ya es un proceso novedoso que tú puedes ir colocando, ¿no? Entonces, la cuestión, ojo, ¿no? Que la cuestión en esto es multiconversacional. Estás conversando contigo mismo, con tu problema, con los textos, con las teorías, con las tendencias, con otros textos agregados que vas integrando, ¿no? Entonces, implica también una continua lectura. ¿Hay alguien que está escribiendo? Disculpen. No sé si acá. Ya. Ya admití a la persona que estaba solicitando, ¿no? Gracias. Bien, entonces eso sería en el estado del arte, ¿no? Hay que crear también en el estado del arte, hay que crear como un hilo conductor que sea un cuento, ¿no? Un cuento que te guste, ¿no? Que tú lo empiezas a leer y te gusta. Pongamos un ejemplo. Voy a poner un ejemplo básico, ¿no? Un estado del arte de una persona que está construyendo la naturaleza, la Amazonía como sujeto de derecho. Y como dicen, un recorrido puede ser la naturaleza como sujeto de derecho, puede ser un recorrido entre nivel internacional,
fuentes que están estudiando lo mismo a nivel internacional, a nivel nacional y regional, pero eso ya es muy tradicional, ¿cierto? Eso ya todo mundo lo hace. Entonces ya saben, no, pues en lo internacional bajo todos los textos, en lo nacional todos los textos, en lo regional todos los textos. Y dijo esto, quiero hacer algo más novedoso. Yo quiero colocar a la naturaleza como sujeto de derecho por perspectivas, independientes si sea nacional, internacional, regional, y los voy a poner en diálogo. Entonces, ¿qué hizo? Voy a poner a la naturaleza como sujeto de derecho, primera perspectiva, primera tendencia antroposocial. Y entonces puso la antroposocial y todos los textos los puso a dialogar. Hay 3 textos en Argentina, hay 5 textos en Brasil que me hablan de la naturaleza como sujeto de derecho desde una visión antroposocial donde la centralidad son los sujetos indígenas y campesinos. ¿Qué hizo? En un solo párrafo colocó 5 investigaciones con el mismo propósito y con casi con las mismas metodologías, los puso a dialogar. Eso se llama consistencia teórica y consistencia de fuente también, ¿no? Entonces, y colocó ahí la tendencia, o sea, puso internacionales y luego él colocó los nacionales. A nivel nacional, dijo ahí en el misma tendencia antroposocial, hay una cantidad de textos buscando esa relación de reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, pero prioricé 5, Tintín, y los explica los 5, y los 5 también tienen como ciertas tendencias, ¿no? Y luego se pasó para el otro aspecto. Hay otra tendencia que es se llama pluralismo jurídico, dijo. Entonces me voy por el pluralismo. La segunda tendencia es el pluralismo jurídico, que reconoce las normas, ya no reconocen solamente al ser humano como sujeto de derecho, sino también a la naturaleza como sujeto de derecho. Y empezó a desglosar qué estudios también, otra vez los de Brasil, los de Argentina, llegó a los colombianos y a los regionales. Ahí fue bajando y eso le dio estética al Estado de arte. Se hizo un cuento, mejor dicho, un cuento maravilloso, ¿cierto? Y ese cuento maravilloso pues cala muy bien a cualquiera que vaya a leer, ¿no? Es distinto a leer a alguien que vaya a decir, internacional estados, nacional estado y regional estado, pero todo un revuelto ahí, pero acá muy interesante porque lo puso por tendencias. Entonces busquen las tendencias, ¿no? Entonces hagan un ejercicio de 10 textos y digan esos textos qué tendencia están teniendo, teórica, qué tendencia conclusiva están teniendo, qué tendencia metodológica están proponiendo. Y de pronto ahí te aparece con consistencia la metodología, ¿no? La metodología que requieres para tu investigación. En la parte metodológica, yo les mencionaba a muchos de ustedes, bueno, esto, ustedes van a tener la posibilidad hoy, que fue un atrevimiento, ahorita lo consultamos, si puedo hacerlo nuevamente, un atrevimiento de colocarles en la misma sala, en la misma biblioteca, todos sus protocolos, de que cualquiera de ustedes, sobre todo el que tiene que subir un poquito nota, pueda revisar a alguien que tuvo una buena nota y dice, aquí me falló, porque va a tener su texto más mis recomendaciones, ¿cierto? Entonces va a decir, no, aquí me falló, aquí puedo perfeccionar y puedo subir un poquito esa nota, pero en corto tiempo. Ahorita les digo cuánto, ¿no? Entonces, en la parte metodológica, yo les digo, si estamos en un doctorado en pensamiento complejo, el paradigma el paradigma con el que tienes que partir mínimamente tiene que ser paradigma de la complejidad o paradigma de sistemas o paradigma de la autoecoorganización, ¿cierto? Algunos elementos conceptuales o conceptos maestros que tienen todos estos paradigmas de la complejidad, de la autoorganización, de la autopoiesis, de la autoecoorganización, de la teoría de los sistemas, ¿no? Entonces tienes que empezar a leer esos temas, ¿no? La teoría no te la voy a botar solamente en mi persona, tienes que tú que empezar a buscarla, ¿no? ¿Cuál te llama la atención? En la segunda asignatura vamos a ver esos paradigmas, ¿no? Autopoiesis, autoorganización, sistemas complejos, termodinámica, entropía, negaentropía, todos esos conceptos hay que irlos trabajando, ¿no? Entonces, yo les decía, no sean tímidos, ¿no? Empiecen por empiezan a leer el paradigma, en qué consiste el paradigma del complejidad, 1, 2 o 3 textos, qué es el paradigma de la complejidad, y con ese paradigma, con esa sombrilla, empieza a leer tu problema, tu objetivo, tus antecedentes. Entonces dices, no, voy bien. Pues si pongamos el ejemplo, si el paradigma de la complejidad dice que hay que superar la ruptura de saberes, un campo interdisciplinar, ya le puedes ir poniendo eso hasta el problema de la obesidad, al problema de los campesinos que se les quitó, se les restó importancia a sus saberes, al problema de Danubio, el tema ambiental, al problema de los
afrodescendientes que están siendo con unas múltiples desposesiones también, ¿cierto? Entonces puedes ir colocando que ahí se requiere varias disciplinas, pero también la complejidad dice que el fenómeno tiene que ser un fenómeno complexus, ¿no? Con sus múltiples dimensionalidades. Entonces tengo que desglosarlo en su multidimensionalidad y entonces dice, no, ahí está el paradigma de la complejidad, observando, restituyéndole esos elementos a esa complejidad, ¿no? Pongamos el caso de los afrodescendientes, ¿no? Todo el proceso colonizante, capitalista, de desarrollo, incluso teológico, pedagógico, ha sido un proceso de desposesión continua, ¿no? Ha sido de despojarlos de su integridad constitutiva de condición humana étnica. Entonces habría que ver todo ese despojo cómo ocurrió. Y ahí viene el paradigma de la complejidad a decirle, eso que se te despojó, hay que volverlo a reconstruir, ¿cierto? Hay que volverlo a reconstruir en integridad, reconstruir la subjetividad, el mito, la sensitividad, la ontología, la epistemología, la política, el espacio, la territorialidad. Es un problema bien denso para Amanda Camilo, pero altamente relevante también, ¿no? Entonces, partan de ponerle por lo menos uno o dos elementos, ¿no? O sea, sin timidez, uno o dos elementos de complejidad para explicar ese fenómeno y se va bien por ahí mi paradigma, por ahí me voy agarrando, voy entendiendo lo complejo, ¿no? También resaltar que en todos los textos de Edgar Morin se habla mucho de pensamiento, del pensamiento complejo como pensamiento y método. O sea, es a la vez una forma de pensar, es una forma de relacionar, una forma de reconectar, pero también es un método, ¿no? Entonces, si yo digo reconecto, si yo digo reconecto ontología y epistemología, estoy haciendo filosofía y ciencia. Pero como lo reconecto con saberes nativos, entonces estoy haciendo filosofía, ciencia y antropología. Estoy reconectando. Entonces, en esa reconexión ya es método de religar saberes, pero también si yo coloco la experiencia del campesino, la experiencia del padre alcide general, la experiencia de los afrodescendientes, estoy haciendo un proceso de reivindicación de la experiencia como enunciación que tal vez no está en los campos académicos, pero está en un campo de existencia que se ha querido evitar también, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta en este tema. Entonces, pensamiento, método. La complejidad es pensamiento, método, es camino, es reflexión, es acción, es transformación constante, ¿no? Incluso es rebeldía, ¿no? Es una alta rebeldía también constantemente. Todo lo que está fracturado lo busco unir, lo busco relegar. Todo lo que quieren excluir en el discurso, en la política, en las políticas, yo lo religo, lo vuelvo a ampliar. El caso de Valle de Guamués, ¿no? El proceso campesino que están religando en un proceso de política, digamos, de gobernanza municipal, es un proceso de religación, ¿no? La gobernanza no excluye el saber campesino, sino lo integra, lo potencia, lo revitaliza como un proceso político, digamos, público, pero también con un proceso político que más al fondo estaría sacando a flote ontologías y epistemologías del sur valiosas para el desarrollo alternativo, valiosas para la sostenibilidad y todos esos aspectos, ¿no? Me estoy adelantando a ellos, pero también valioso, ¿no? Entonces, miren que ahí en la metodología tienes que tener primero el paradigma. Si no tienes el paradigma, no pases al enfoque, ¿no? Porque si no vas a colocar cualquier enfoque por pegarlo, ¿no? No, primero el paradigma que te permite ver la realidad rota y que la tienes que recomponer, te permite decir qué enfoque necesitas. ¿Cierto? Pongamos el ejemplo, volvamos al tema de los afrodescendientes y sus múltiples desposesiones. El paradigma de la complejidad va muy bien, ¿cierto? Es porque dice cómo fracturaron, cómo fueron fracturando y fueron rompiendo. Pero ahí necesitas un enfoque. ¿Qué enfoque necesitas? Un enfoque hermenéutico, yo diría un hermenéutico diatópico, en el sentido que hay que volver a traer esa experiencia afrodescendiente y cómo ese proceso histórico hermenéutico diatópico de un lugar que estaba siempre expulsado, que estaba siempre discriminado, que estaba siempre en proceso de exposición, cómo volverlo a traer ahí, ¿cierto? Entonces ahí tiene sentido. Si yo traigo eso, me permite religar, me permite reivindicar y restituir toda su condición de dignidad de sus sujetos en su proceso
casualidad, ¿no? Entonces ahí viene el paradigma, el enfoque, ¿cierto? El enfoque, yo diría, médico diatópico transdisciplinar, le podría decir, colocando y viendo textos, si hay textos que van por esa vía, ¿no? Si hay, digamos, fuentes también aquí hay que respaldar, ¿no? Si yo digo hermenéutico, diatópico, transdisciplinar, digo, pero bueno, yo dije, va ahí, pero entonces tengo que buscarme unos dos autores por lo menos que me estén hablando de esa relación. Si no es una hipótesis tuya, todavía no está funcionando, ¿no? Entonces, eso hay que empezar a trabajarlo, ¿no? Siempre hay que ir buscando textos. Ahora, en este mundo virtual hay un maravilloso proceso. Ahorita miramos y al final yo les dejo algunos enlaces donde ustedes rastrean información, ¿no? Lo ideal es buscar fuentes donde tener por lo menos 4 ventanas de rastreo de información. Si yo tengo las palabras clave, si yo tengo afrodescendientes, desposesión y procesos colonialistas, pues a esos 3 conceptos empiezo a rastrear continuamente y todos los días rastreando por lo menos un texto, ¿no? Estar jugando con textos siempre va a estar votando teoría, procesos, metodología, todos los textos, artículos siempre están votando esas condiciones y va predisponiendo a tu proceso investigativo, ¿no? Entonces, y el tema del tipo de investigación ya habría que, una vez tengas el paradigma, una vez tengas el enfoque, el tipo de investigación va a salir a flote, ¿no? Entonces vas a decir, digamos, investigación, acción participativa, digamos, etnografía colaborativa, ¿cierto? Investigación, acción educativa, que es otra cuestión, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, vas a precisar. No coloquen tantos enfoques, ¿no? Porque si ustedes quieren combinar 2 enfoques, eh, busquen una de las personas que más está combinando enfoque, se llama Milagros Rodríguez, es una persona de venezolana, ¿no? Entonces ella combina enfoques, entonces vaya mirando cómo ella los combina. Otra persona que combina enfoques es Ana Patricia Noguera también, ¿no? Vayan anotando porque a veces uno también se va perdiendo, ¿no? También combina enfoques. Entonces, si ya los está combinando, ellas dos utilizan, ¿no? Milagro Rodríguez y Patricia Noguera. Entonces, vayan buscando ellos cómo combinan enfoques que vayan alineados a la complejidad, a la transcomplejidad, a los sistemas, a los transsistemismos, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es el tema de metodología. Y en la metodología casi la mayoría tuvieron esa tentación de hacer metodologías tradicionalistas. El paradigma constructivista con el enfoque cualitativo, ¿no? Eso no funciona en complejidad, ¿no? En complejidad necesitamos superar esos enfoques reduccionistas, esos enfoques simplificadores, necesitamos otra perspectiva. Sobre todo cuando decimos, no es solamente el campo de la razón la que tenemos que mover, sino también el campo de la intuición, el campo de la espiritualidad, el campo de la sabiduría, el campo de la sensitividad, que son los campos de la complejidad, ¿no? Todo lo que excluyó la razón debe empezarse a implicar en la metodología. Si la razón es la que excluye otros saberes, pues nosotros necesitamos por lo menos una metodología que incluya otros saberes, que incluya otras sensitividades, otras sabidurías, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Ya en la parte de redacción, también es importante esto que me parece clave, que con ustedes, uno va también compartiendo, pero también va emergiendo cosas interesantes, ¿no? Yo les pongo aquí tener en cuenta, esto lo van a tener, ahorita les envío en el WhatsApp, ¿no? Ahí van a tener estas recomendaciones, más todas las que tienen en cada uno de sus protocolos. Yo les digo, el más inspirado, váyase, búsquese unos 3 textos, recomendaciones ahí, va a haber un mundo porque el sujeto individual, en este caso mío, en cada mundo en el que hago inmersión, pues va cambiando una recomendación, otra alternativa, van apareciendo alternativas y ustedes pueden recoger esas alternativas de cómo ir mejorando su protocolo, ¿no? En el campo de redacción, ustedes, los insto, tienen que superar primero esto. Esta metáfora que la vimos en una clase, tienen que superar, un momentico, si hay alguien Profe, que dime. Ah, dice ya, Derly que está sin poder ya, por Giovanni favor. Bolaños. Giovanni Bolaños, gracias. Ya le di admitir, ¿listo? Sí, doctor, pero también está Derly Hoyos No, dígale intentando, que salga y vuelva a ingresar porque ya están 17 acá, ¿no? pero Derly está escribiendo que no ha podido ingresar. Porque no está acá admitida, ¿no? No está solicitando. Ella dice que solicita, pero que no ha podido. No sé si será problema de la internet.
Ahí le Puede estoy, ser problema de internet de ella, ¿no? Dile que le estamos grabando, ¿no? Dile que la estamos grabando, entonces, eh, ok, eh, porfa, o que salga y que vuelva a ingresar y mirar si va bien, ¿no? ¿Listo? Porfa, me van haciendo ese ejercicio de recordarme, porque como yo estoy inmerso en esto, estar en una cosa a otra me cuesta un poco, ¿no? Entonces, sí, que algún recorderis va sonando y voy resolviendo, ¿listo? Voy a la parte de la redacción, ¿no? La redacción no es cualquier redacción, ¿no? En un proceso doctoral, la redacción tiene que ser altamente contundente, ¿no? Debe ser significativa la redacción, no debe ser coherente, debe ser estructurante cada redacción. Cada línea de párrafo tiene que tener una estructura consistente, ¿no? No es desglosarse por escribir y por eso la cuestión era de corta en palabras, pero sintética, ¿no? Esta metáfora me parece ideal. Siempre llévenla en este proceso doctoral, ¿no? La idea, o sea, primero, la palabra está dentro de una idea. La palabra tiene un alto significado. Si tú colocas una palabra, no la coloques ahí por lo colocarla. Si esa palabra es densa, desglósala, porque esa palabra le da fundamento a una idea que puede tener 4 o 5 palabras, ¿cierto? Entonces, si tú no la desglosaste, si tú no la explicaste esa palabra dentro de ese texto, nadie te va a entender, ¿cierto? Tal vez tú te entiendes, pero nadie te va a entender. Entonces, es importante. Cada palabra desglosadita en contenido, cada idea descrita, ¿no? Profundizada, desglosada, que permita un poco saber qué es lo que se quiso ahí. Ustedes están jugando ahorita una tentación mecanicista, decían, es poner por ahí, tiene una perspectiva interdisciplinar. ¿Pero qué es eso de interdisciplinar? Tiene una perspectiva de la complejidad. ¿Pero qué es eso de la complejidad? Tiene una perspectiva de fenómeno hologramático. ¿Pero qué es eso de holograma? ¿Cierto? Entonces tienen que empezar a desglosar esos conceptos maestros que se van teniendo en la complejidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran reto ahí? Si yo ya me está gustando, por lo menos el concepto de la, de la, del holograma, donde dice que el todo está en la parte, pongamos el ejemplo, el organismo vivo humano está en la célula tiene los mismos elementos compositivos del organismo vivo humano, entonces eso es holograma, ¿cierto? Pero tengo que decir cuáles son esos elementos constitutivos que tiene la célula que están en el organismo, ¿cierto? Entonces, digamos, pues entonces tiene el ADN, tiene otros elementos que son los mismos componentes que son el hidrógeno, ¿cierto? El fósforo también están implicados ahí. Y esos elementos constitutivos también están en todo el organismo vivo, ¿cierto? Eso se llama el todo en la parte y la parte en el todo. Eso se llama holograma, ¿cierto? Pongamos otro ejemplo. El átomo, el átomo es un organismo, ¿cierto? Aparentemente está organizado, pero cuando nos vamos a la partícula del átomo, la partícula del átomo se desglosa en una gran cantidad de partículas heterogéneas, cada una con identidades diversas, son como un ecosistema, son como, yo diría, como una constelación diversa cuando estamos viendo las estrellas y todas de distintos tamaños, colores, distancias. ¿Qué quiere decir? Que la partícula, que es esa diversidad, ¿cierto? De elementos vivos ahí en el átomo, esa diversidad de elementos vivos en el átomo, pues constituyen ese átomo que parece ordenadito, parece aquietado ahí, ¿no? Pero cuando te vas a la partícula es todo un desorden, todo un caos, todo un movimiento, toda una diversidad de cosas interconectadas que permiten darle consistencia al átomo. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Hay un todo organizado, pero ese todo organizado no existe sin esas diversidades de partículas interconectadas ahí, ¿no? Lo mismo podemos hacer con la sociedad, ¿no? La sociedad humana, la gran riqueza del mundo, la gran riqueza del mundo que queremos evitar es que la sociedad humana no es una sociedad homogénea, es una sociedad plural. Actualmente se está buscando cada vez más que esa sociedad plural salga a flote, que esa sociedad europea, ¿cierto? Occidental, que colonizó Latinoamérica, que colonizó África, que esa perspectiva ontológica y epistemológica no es la única que existía en el mundo, sino que esa perspectiva fue colonizante, fue nociva, fue epistemicida de otros saberes y que colonizó unas series de continentes y que lo que buscó fue homogenear, fue generar un totalitarismo sobre una diversidad
de sociedades. Entonces ahí lo que nosotros decimos, hay sociedades, no hay sociedad. Hay sociedades plurales que hayan sido excluidas, que no hayan sido descritas, que no hayan sido puestas en escenas y narrativas, pues es otra cuestión. Pero lo que está el reto de muchos de ustedes es poner esas narrativas de esas otras sociedades como existentes, como potenciales en conocimientos, en sabidurías, en ontologías, en formas de territorialidad, en formas de desarrollo, en formas de cambiar la gobernanza hacia esas sociedades excluidas, ¿cierto? Entonces, hay que mirar también esa cuestión relacional, ¿no? Entonces, ahí miren lo que dice un ejercicio. El paradigma de la complejidad tiene un principio que es el holograma. Entonces, yo hago el ejercicio de ese holograma y lo pongo al servicio de lo que yo quiero reivindicar, ¿no? La sociedad, las partículas del átomo, si es por la química, o también yo podía poner el holograma en una apuesta pedagógica. Voy a poner el holograma en la apuesta pedagógica en Danubio. El holograma, digamos, está, digamos, en el sentido que el niño tiene solamente un espacio reducido para aprender la educación ambiental, que es el aula. Luego se pasa al contorno, ese temita simplista de que a los niños hay que enseñarles a reciclar y listo, y con el reciclar ya estás haciendo educación ambiental. Simplista todavía, ¿cierto? Luego a ese niño lo llevas, bueno, del aula a su contorno, ya va avanzando un poquito. Luego a ese niño lo llevas del aula a su contorno, a su hábitat inmediato. Yo viajé un tiempo a Danubio y en Danubio hay una cuestión maravillosa de las mariposas, ¿no? Esos niños, no solamente con el entorno escolar del salón, sino con el entorno del espacio donde se producen los residuos, sino también con el entorno de la diversidad de mariposas, ya sería otra cuestión distinta, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando de hábitats o de ambientes pedagógicos hacia lo ambiental amplificados. Y esa amplificación es un juego hologramático. En cada uno de esos momentos hay sentido, sensitividad, conciencia ambiental. Si entre más reduces los espacios a ese niño, menos tiene conciencia ambiental. Entre más lo amplías a su contorno ambiental, más sensitividad, más conciencia, más reaccionar, incluso más intención de actuación. Entonces, miren ahí cómo funciona el principio hologramático. Así hay que jugar un poco con sus realidades, ¿no? Otros principios que ustedes fueron aprendiendo, el principio dialógico distintivo, ¿no? El principio dialógico distintivo funcionaría muy bien para los que van a hacer este tema de la política campesina, ¿no? ¿Qué quiere decir dialógico distintivo? Tengo el saber institucional, pero también tengo el saber campesino, pero también tengo el saber de las políticas públicas, pero también tengo el saber de los politólogos, y esa relación de unidad entre esos saberes en su distensión, en su diferencia, sin ocultar ninguno de ellos, te daría una mejor política, más humana, más sostenible, más comprometida con la transformación de las realidades. Entonces, a eso me refiero también, mire, como el holograma, el principio de unidad en la diferencia, unidad en distinción dialógica, te permite amplificar las estrategias, ¿cierto? Entonces, y permite solucionar los problemas de una forma más integral, más sostenible también, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos de la redacción, o sea, la idea dentro del texto, del texto, digamos, la palabra dentro de la idea dentro del texto, el texto dentro del contexto. Y siempre poniendo en juego algunos principios ya morinanos en ese recorrido. Si estoy ahí jugando, yo digo, el contexto, el holograma, principio dialógico, la recursividad dialógica. ¿Qué quiere decir la recursividad? Ese niño aprendió acá educación ambiental, pero luego la reprodujo allá en un ambiente más amplio que ni siquiera el docente la orientó, pero el niño actuó de esa forma. Eso se llama recursividad, ¿no? Entonces, no solamente lo educaste, sino lo volviste recursivo y actuante también, ¿no? Bien, el otro aspecto que quería decir en redacción es también que hay que escribir con ideas fuerza teóricas y problematizando la realidad, ¿no? No dejen el problema sin aportes teóricos, sin problematización teórica, no te dejen el problema sin los contenidos teóricos que más adelante vas a abordar, ¿no? Pongamos el tema de los afros, ¿no? El epistemicidio de saberes. Yo le podríamos, por ejemplo, el epistemicidio de discursos, subjetividades y saberes. Por ahí podría empezar, ¿no? Si yo digo, si es un proceso de exposición,
¿cuáles son las disposiciones que van ocurriendo ahí? Primero fue una disposición discursiva, otra disposición de exposición corporal, ¿cierto? Luego fue una disposición del espacio, luego fue una disposición de política, o fue la disposición de la educación, de la colonización primero, y luego fue corroyendo hacia allá. Entonces, hay que jugar con ese concepto maestro que vas a utilizar también, ¿no? Entonces, problematizar, ponerle teoría a ese problema, vuelvo, insisto, es darle consistencia teórica, pero también científica, ¿no? Hay muchos de ustedes que están desperdiciando una oportunidad, es que cuando empiezan a encontrar una relación interesante, grafíquenla, ¿no? Ahí en el problema, grafíquenla. Si dicen mi problema es multidimensional, grafiquen esa multidimensionalidad, porque el gráfico les va a permitir encontrar las emergencias, lo que les falta. Más adelante se van a otro texto y dicen, mire, esta dimensión no la tenía, voy a graficar mejor el problema. Me voy otra vez a otro texto y me dice, uy, este no la tenía, voy a ampliar el gráfico hasta que al final de tu tesis tengas un gráfico del problema ampliado, ¿cierto? El problema no termina con la construcción del proyecto. El problema termina cuando terminas tu proceso investigativo. Ahí tienes que estar ampliando contenidos continuamente. Por eso se llama problematizar el problema. O sea, darle otros elementos que tal vez no han sido todavía descritos, ¿no? Y ahí vas generando también novedades, ¿no? Hay que graficar, y vuelvo, insisto, a graficar los bucles. Ya algunos ya hablaron del bucle individuo, sociedad, especie, otros hablaron del bucle, ese bucle, otros bucles que se fueron creando también entre cultura, paz y desarrollo, es un bucle creado por ustedes, ¿no? Hay que ponerle, ¿no? Porque ese bucle es importante, tal vez hay que ponerlo ahí, ¿no? Entonces, cultura, desarrollo, paz territorial, un bucle muy interesante, si vas a asumir ese reto, es un bucle ahí relacional, ¿no? Que no se puede desconectar, que no se puede cortar. Tal vez yo pude haber poner una apreciación que prioriza el desarrollo nomás, no te metas en tanta cosa, pero te dice, no, yo quiero, ahí veo mi bucle con la realidad compleja que estoy viendo, no lo voy a romper. Y bien, es tu decisión ética, ¿cierto? No es una decisión del docente, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso también, ¿no? Que mis recomendaciones pueden ir en contravía con sus retos también, con sus inspiraciones, ¿no? Bueno, y el otro y lo último sería hacer uso de correcto de las normas APA, ¿no? La mayoría fallaron, bueno, hay algunos que sí fueron logrando el ejercicio que hicimos corto de hacer uso de normas APA. No, no, vean esas experiencias de algunos de sus compañeros que fueron haciendo el ejercicio de APA, ¿no? APA con énfasis en el autor, con énfasis en la idea, cómo fue quedándole estética a su texto, cómo fueron relacionando a veces una idea que viene con uno, dos o tres autores que tienen la misma idea, pongamos el ejemplo, Evo Aventura de Sautos, Aquilo Bonet, Arturo Escobar, en distintos años tienen la misma idea de recuperar ontologías y epistemologías territoriales. ¡Tin! Perfecto. Únanlos, ¿cierto? Únanlos bajo la citación correcta. Entonces, el uso de las normas APA para ir citando es un ejercicio reflexivo a múltiples voces. Tú con la realidad, con los autores, con los pensadores, y ese hábito tiene que volverse constante en un doctorado, ¿no? Porque el discurso tiene que volverse en ese sentido también, ¿no? Entonces, cada que posicionas una idea, tienes que estarla pensando en relación por lo menos con uno o dos autores, ¿no? Que te vaya dando consistencia discursiva también en el proceso. Hasta ahí sería lo que yo quería compartirles. Ya envío este documento de retroalimentación para que ustedes miren, digamos, todo lo que se fue encontrando en el texto, ¿no? Si hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Porfa, la persona que tenga inquietud, duda, enciende su camarita para que vamos siendo más dinámico esto, ¿no? Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, doctor, por todo ese ejercicio de realimentación a los documentos enviados por este grupo de estudiantes doctorales y en buena hora, pues para avanzar en ese ejercicio de afinar tanto escritura como coherencia, redacción y todo que es tan importante. La pregunta mía va en el siguiente sentido, o sea, en el momento en que cada uno de nosotros y nosotras vayamos revisando al detalle
las observaciones que usted ha dejado allí como comentarios, sugerencias. Hacemos el ejercicio, se lo enviamos a usted o toca volverlo a subir a la plataforma en el anidado, pues en la rúbrica como un segundo momento, un documento número 2. Y si ese ejercicio usted lo lee, lo realimenta y ya con eso se cierra la nota o se le puede enviar, digamos, tipo WhatsApp o medio WhatsApp, más bien, perdón, medio WhatsApp, usted le vuelve y hace sugerencias ahora sí para poderlo montar. No, mire, en esta parte, ahí voy a precisar, ¿no? Solamente porque es un poco complejo la capacidad que uno tiene también para volver a retomar cuestiones, ¿no? En esta primera parte solamente les daría la oportunidad que vuelvan a enviar a las personas que tuvieron bajita la nota, ¿no? Porque puede ponerle en riesgo la nota. A ellos les doy la oportunidad que me envíen para perfeccionar su nota, que vayan, como ustedes dijeron, en el mismo trayecto de navegación, ¿no? Que no se nos queden, ¿cierto? A ellos, pero los demás no descuidarse, los demás hacer el ajuste y si tienen alguna preocupación, duda, me pueden enviar diciendo que tienen una preocupación, ¿cierto? Que no tienen claridad en esto, ahí podría entrar a apoyar, pero ese ajuste lo voy a revisar una vez finalicemos la segunda asignatura con el agregado que tiene que venir. ¿Qué tiene la segunda asignatura como reto? ¿No? La segunda asignatura tiene como reto el estado del arte, que acabé de hablarlo ahora, y tiene la parte teórica. Entonces, van a tener que volver a reafinar el estado del arte y con ello quiere decir que no van a dejar de discutir otra vez el problema, los objetivos, van a perfeccionar todo. O sea, el estado del arte, a medida que vayan profundizando, les va a decir, no, mi problema está mal redactado, debo perfeccionarlo, ¿cierto? Entonces, solamente a las personas que tuvieron bajita nota le recibo para mejorar nota. Los demás siguen perfeccionando, no se descuidan y a la parte final me entregan ya completo el documento perfeccionado más el estado del arte más la teoría. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, doctor, pero bajita nota, ¿qué rango tipifica la universidad como Los que bajito? tienen de 70 hacia abajo, un poquito preocuparse, ¿no? ¿Sí? Los que tienen 75 hacia arriba está bien, ¿no? O sea, Perfecto. no habría riesgo ahí, ¿no? Listo. Gracias, doctor. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Entonces, hasta ahí dejo todos claridad, ¿no? No estaré reiterando, entonces es de responsabilidad de ustedes también hacia su proceso, ¿no? Entonces, los que tienen como de 75 hacia abajo, preocúpense un poquito, perfeccionen, tienen esta semanita para enviar, porque yo también tengo que revisar un poco cómo es el cargue de notas, asegurar bien sus notas, ¿no? ¿Listo? Y resolver algunas inquietudes que tengan. Entonces, hasta ahí, chévere que también están los nuevos mirando cómo les fue, ¿no? Entonces, también ellos van a poder ir mirando en sentido de solidaridad, pueden ir mirando algunos de sus protocolos, cómo les fue, leer, recomendar, y ellos también para ayudarse a subirse a este reto inmenso que vamos construyendo juntos, ¿no? Entonces, pero sí quería preguntarles, ¿no? ¿Es posible que sigamos manteniendo esa dinámica de coparticipación, de cocontribución, donde todos podamos acceder a lo que vamos construyendo? Esa biblioteca de lo que ustedes van construyendo, que todos puedan tener acceso. No sé si hay alguna restricción por ahí o lo ven bien. Profe, de mi parte lo veo bien y como una oportunidad también para podernos situar en esa investigación que está llevando el compañero o compañera. Perfecto, perfecto. Sí, sí, profe, está bien. Igual los temas son totalmente diferentes, ¿no? Y los enfoques son diferentes, entonces creo que es adecuado, ¿no? Ese Sí, compartir esas experiencias. sí, de acuerdo, Sí. de acuerdo. Bien, Profe, entonces, yo tenía una preguntita frente a antes de que cierre el tema, porque sé que lo va a cerrar, no sé si puede hacerla, dale. frente a lo que acabo de socializar, ¿no? Ujú.
Profe, a mí me costó bastante dentro de la metodología establecer la complejidad, ¿no? Como se dio cuenta, Ujú, pues no sabía cómo estructurarlo y sigo con la duda dentro del componente metodológico. Un ejemplo, ¿no? Usted me dice paradigma de sistemas abiertos. O ujú, sea, yo tengo la estructura en mi cabeza de la investigación tradicional y ujú. o sea, de salir de eso me está costando mucho. Entonces, mientras usted hablaba y yo revisaba mi trabajo, pues fui revisando el trabajo mientras usted iba haciendo la socialización. O sea, ¿cómo lo establezco un paradigma de sistemas abiertos? O sea, ¿cómo lo voy a investigar dentro de mi metodología? O sea, usted aquí me colocó la recomendación, pero si yo me pongo a adecuar esto, no sé ¿Cuál qué. es, cuál es tu problema y tu pregunta? Compártenos ahí. Mi problema es la obesidad, la complejidad de la obesidad Ah, en la bien, condición humana, ¿no? Y bien. mi pregunta es, ¿cómo estructuro esa complejidad dentro de mi metodología? ¿Sí? Ujú. Si bien yo tomé la interdisciplinaridad, pero ¿cómo investigo, o sea, cómo coloco la interdisciplinaridad o dentro de los sistemas abiertos y dentro del enfoque? O sea, ¿cómo lo Ajá, desarrollo? Porque yo tengo entendido que una metodología ya es lo que tú vas a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo sí, vas a hacer, no? ¿Y cómo sí, sería ese cómo aquí? sí. Mira, primero empecemos para todos, ¿no? Empecemos un poco para qué entendemos por paradigma, ¿cierto? Entonces, Ujú. el paradigma es un modelo, o sea, una lupita para ver el mundo, ¿cierto? Entonces, ese es un paradigma, ¿no? Es un modelo para ver el mundo, para ver los fenómenos y todo esto, ¿no? Entonces, hay paradigmas de paradigmas, ¿cierto? Entonces, eh, pongamos, teníamos uno que miramos la anterior clase, hablamos del paradigma positivista, ¿cierto? Es lineal, ¿cierto? Es muy funcional en las ciencias de la salud, ¿cierto? Funciona muy bien. Entonces, hay un ejercicio de diagnosticar, ver el patrón del diagnóstico y perseguir ese diagnóstico de cómo ocurre la enfermedad, ¿cierto? Hay otros paradigmas que son más constructivistas, ¿no? Que son, también siguen siendo tradicionales. El paradigma constructivista dice, bueno, eso del positivismo va bien para salud o para matemáticas, para química, pero no va bien cuando trabajamos con un paciente, porque él también construye mundo, ¿cierto? Y construye significado, tiene realidades. Eso es constructivista. Entonces, y hay otro paradigma que es sociocrítico, que dice, bueno, sí, ¿no? El sujeto construye mundo, construye realidades, pero también tiene la posibilidad de transformar esas realidades. Entonces, por eso se llama sociocrítico, o sea, cambiar realidades, ¿no? Y esos paradigmas, pues siguen siendo paradigmas que van evolucionando, pero no tienen nada que ver con el paradigma complejo o el paradigma de los sistemas. Entonces, también tenemos que saber cómo funciona el paradigma complejo y cómo funciona el paradigma de los sistemas. Y no hay problema que estén todavía confundidos porque ahorita vamos a entrar a esos temas, ¿cierto? Pero cada quien puede decir, bueno, si el paradigma del positivista funciona así, yo tengo que empezar a jugar cómo funciona. Les digo, unos dos elementos de la complejidad, ¿no? Entonces, ¿qué dice el paradigma de la complejidad, no? El paradigma de la complejidad te dice, es un sistema de pensamiento y la forma de ese sistema de pensamiento es religante heterogéneo. Tú estás diciendo, ya te da un elemento, ¿cierto? Para pensar el fenómeno. No puedo pensar o observar ese fenómeno con una sola disciplina. Debo religar disciplinas para ver el fenómeno en su integralidad. Ahora yo digo, no, pues yo no puedo ser un sujeto que vea todas las disciplinas, por lo menos dos o tres que las pueda integrar, vía mi persona o vía un equipo que encuentre, ¿cierto? Entonces ya te está diciendo, el paradigma de la complejidad es religar disciplinas separadas para comprender mejor el problema. Por ahí te puedes ir ya jugando. Mira, el de la obesidad funciona bien y ya lo tenías arriba, ya lo tenías, ¿cierto? Y el recorrido ya venía la complejidad. Cuando tú decías, no, es que tiene la obesidad tiene que ver con perspectivas nutricionales, con perspectivas psicosociales, ¿cierto? Incluso afectivas y emocionales, ¿no? Entonces ya estás haciendo un ejercicio complejo, ya estás poniendo el paradigma de la complejidad en juego ahí, ¿no? Ahora, el otro, en el mismo tema de la complejidad también dice, hay que ver al sujeto como un sujeto relacional y contextual.
¿cierto? Entonces el sujeto se vuelve relevante también en complejidad. Todo paradigma de complejidad, el sujeto, subjetividad, experiencia, relacionalidad, contextualidad, tiene que estar apareciendo ahí. Obesidad parte también, ya lo vuelves ahí. Es un sujeto que está en un contexto, que se relaciona, que está en un mundo urbano, que está en un mundo de consumista, ¿cierto? También que puede estar por ahí, es relacional, ¿cierto? Entonces estás diciendo, es un sujeto complejo, no es un sujeto simple, que es un paciente que va y que yo lo atiendo solamente en su constitución, digamos, biológica, ¿cierto? Sino es un sujeto que siente, que piensa, que se relaciona, que interpreta el mundo. Entonces ya está diciendo, es un sujeto complejo. Tienes dos elementos de complejidad. Y así le vas agregando. Ahora, la complejidad tiene otros principios, ¿no? Tiene el principio de la recursividad, del holograma, de lo dialógico, de la unidad en unidad en la pluridiversidad. Y ustedes fueron aprendiendo ellos, ¿no? Entonces, lo que fueron aprendiendo en las clases seguidas, no los pierdan, ¿no? Todos esos principios, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, el principio de la recursividad. Ahora, todos no los coloques, solamente unos tres que te parezcan claves para explicar tu fenómeno de obesidad, ¿cierto? A ese sujeto con situación de obesidad. Ahora, yo te decía, pero también puedes trabajarlo a ese sujeto como un sujeto sistémico, ¿cierto? Un sujeto sistémico que está dentro de sistemas. El sujeto es un sujeto, empecemos por ahí, ¿no? Es un sujeto que tiene una constitución rizomática entre biología, corporalidad, emocionalidad, psiquis y relacionalidad. Ese es su sistema, ¿cierto? Pero ese sistema interactúa con otro sistema cercano, que es el sistema familiar. Entonces ya te va jugando con sistema. El sistema familiar, que es también sujetos con los que interactúa y que tiene que ver con susceptibilidades, con problemas, con tensiones, ¿cierto? Con preocupaciones que también pueden generar obesidad, ¿cierto? Que también pueden generar, digamos, sensitividades o deseos que pueden ser también factores de generación de obesidad, ¿no? Entonces estás diciendo, su sujeto está dentro de un sistema familiar, pero también está dentro de un sistema institucional que debería entender esos dos sistemas antes, ¿cierto? Ahora lo está haciendo la institución, está comprendiendo esa dinámica sistémica de la que viene el sujeto, que a veces no la comprendemos, que solamente lo vemos como paciente, pero no en múltiples interacciones y relaciones. Y ahí viene el tema del sujeto como el sujeto de obesidad como un sujeto sistémico. ¿Cierto? Reivindicándole todas sus condiciones que también ya lo fuiste haciendo en todo el recorrido de problemas, ¿cierto? Y había unos textos, ¿no? Que te había compartido que van por esa vía, ¿no? Lo miraban como la obesidad desde una mirada sistémica, ¿no? Entonces habían unos textos que puedes irlos tomando ahí. Ese es el ejercicio, ¿no? Ese es el ejercicio. Ahora, otros pueden ya entrar más adelante, estoy colocando solo dos ejemplos, pero otros pueden entrar más adelante, la teoría de la autoorganización, autodesorganización y reorganización, que tiene que ver la teoría de la organización compleja, que la vamos a ver en la otra asignatura, que tiene que ver, digamos, cómo el sujeto se desordena, pero a la vez puede la posibilidad de volverse a regular y reconfigurar como sujeto también, ¿no? Eso es otro cuento también interesante, ¿no? O sea, cómo a veces las acciones médicas, las acciones terapéuticas, las acciones psicológicas pueden generar una reorganización del sujeto, si es una buena intervención integral, ¿cierto? O pueden generar un estancamiento del sujeto también, ¿no? Porque si solamente le das una perspectiva, tal vez genere un estancamiento del sujeto. Eso se llama la organización compleja, ver al sujeto como un ente organizativo complejo también, ¿no? Ese es otro paradigma que podrías utilizar también, ¿no? Y alrededor de ello lo bajas al enfoque, ¿no? Bueno, si esto va así, si me está diciendo que religo disciplinas, que veo al sujeto en su complejidad, entonces yo diría, ¿cuál es el mejor enfoque? No, no va a ser el cualitativo porque no es suficiente, ¿cierto? Lo que vas a necesitar es por lo menos una transdisciplinaria, entre disciplinas tras la experiencia del sujeto, su subjetividad. Por ahí podría ir muy bien el enfoque, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí hay que jugar, digamos, que el enfoque no tiene que desconectarse del paradigma. ¿Cómo se describen los paradigmas? Los paradigmas se describen por tres aspectos. Primero, ¿cuál es su ontología? ¿Cómo ve el mundo? ¿Cierto? Yo les había dicho al inicio de este espacio, ¿no? ¿Cómo ve el mundo? O sea, cada paradigma tiene una forma de ver el mundo, de representar el mundo, ¿cierto? El paradigma positivista dice que todo es lineal, que hay una causa y un efecto y se acabó el cuento. El paradigma complejo te dice no, es más rizomática la cuestión, no hay solamente una causa en efecto, hay múltiples causas, múltiples efectos, pero los efectos producen otras causas.
¿cierto? Entonces eso ya, tiene, ya va un poquito en la cuestión. Entonces, ¿cómo estás viendo el mundo? Y eso es ontología del paradigma. Entonces, cuando tú dices, yo voy a ver el paradigma de sistemas, ¿cuál es la ontología? Y puedes empezar a rastrear, ¿cuál es la ontología del paradigma de sistemas? ¿Cierto? Y entonces empiezas a comprenderlo. Luego dices, ¿cuál es la epísteme del paradigma de sistemas? Es cómo se construye conocimiento. Si el de sistemas dice es relacionando sistemas, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que relacionar sistemas, ahí voy construyendo conocimiento. Si no tengo dos sistemas conversando, no estoy haciendo teoría de sistemas, ¿no? Entonces, si no estoy relacionando al sujeto como un sistema, la familia como sistema, la institución como tres sistemas interconectados, no estoy haciendo epistemología. Ahí estoy creando cómo relaciono eso, ¿cierto? Y luego viene el otro elemento para entender un paradigma, es la metodología. O sea, ¿cuál es el método para hacerlo, cierto? ¿Cuál es la perspectiva metodológica que plantea? Ahora, si describes bien el paradigma, te vas con el enfoque y luego con el tipo, no antes, ¿no? O sea, describan bien, por eso el paradigma, ¿no? El paradigma les permite ya irse por un enfoque ya más explícito. Les di dos autoras que me parecen maravillosas en complejidad, Milagro Rodríguez, vuelvo insisto, y Patricia Noguera, que son con temas un poco diversos, pero les permite cómo encontrar enfoques relacionales ahí que les pueda ir acercándose a la mirada de la complejidad, ¿no? Bien, hasta ahí sería para poder tener el tiempito suficiente para, para lo otro. Yo sabía que no iba a alcanzar a compartirles la parte teórica de arranque para este tema que viene de la asignatura 2. Entonces voy a pasar de forma rápida a compartirles en qué consiste la asignatura 2 y damos un tiempito para la presentación de los nuevos. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porfa. Listo, doctor, adelante. Bien, entonces voy acá. Espérenme. No. Bueno, entonces, hoy no voy a entrar a profundidad con la asignatura 2, pero sí me gustaría consultarles a ustedes si podemos tener un arranque ya más calmadito, solamente en cuestiones, digamos, temáticas, la siguiente semana para mantener luego ya los tiempos, ¿no? Para que ustedes tengan un arranque teórico eh, y epistemológico de lo que consiste en la asignatura, ¿no? No sé si allá están mirando la diapositiva, porfa. Sí, señor, ya se mira. Asignatura 2, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Entonces vamos a mirar esta parte para que ustedes tengan claridad un poco de los mecanismos de asignatura 2. Bien. Entonces la asignatura 2, sobre todo la preocupación anterior que la fuimos discutiendo, o sea, que no sea una preocupación, sino una inspiración para ahondar ahí, ¿no? En la parte de esta asignatura vamos a relacionar un poco algunos conceptos maestros que están en el debate de la complejidad, que tiene que ver con la organización compleja, la autopoiesis, la autoecoorganización, la teoría de sistemas abiertos, adaptativos, disruptivos también, son como los recorridos teóricos y cómo digamos, enfoques teóricos o paradigmas teóricos permiten acercarse a los fenómenos que tienen grados de complejidad, ¿no? Y de alguna forma que casi todos los fenómenos de la vida son complejos, sino que nosotros los reducimos
en sus extensiones, en sus significados y en sus procesualidades, ¿no? Entonces, en esta asignatura, estos ya mencioné los temas, me fanó este tema, cada uno de estos aspectos teóricos nos va a permitir seguir ahondando en esa descripción de los fenómenos complejos. Eso quiere decir que vamos a seguir describiendo en detalle ese problema, ¿no? Y nos va a ir llevando al reto de la inter y transdisciplinaridad también, ¿no? Esos serían como los temas claves de esta asignatura. Tendremos unos productos entregables. Ustedes acaban a mirar los porcentajes, digamos, primero una infografía del primer concepto maestro, que es la organización compleja, para explicar el fenómeno de interés, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer una infografía ya teniendo en cuenta perfección de problema y van a ver cómo ese metaconcepto de organización de Edgar Morin y de otros pensadores les permite representar mejor su problema de interés o su fenómeno de interés, ¿no? Su problema de investigación en concreto. Entonces, esa infografía es una representación gráfica, pero a partir de una serie de lecturas. Ahí en esta infografía ya tiene priorizadas unas lecturas. Entonces, ustedes miran el recorrido y les dice qué lecturas, no todas, solo las que están ahí, porque si no va a ser denso, ¿no? Procuren a libre albedrío y con una alta eticidad hacer lecturas. Si algún texto es demasiado largo, vayan jugando. Voy con este texto largo, me voy con un texto corto y voy con otro, tal vez alcance los cortos y luego continúo con el largo. Y si ya voy teniendo intencionalidades de infografía, de una vayan a representación, ¿cierto? Y luego van perfeccionando a medida que vayan cambiando para que no se les agote el tiempo. En este tienen al 2 de agosto de 2025 para entregar esa infografía, ¿listo? O sea, ¿en qué consiste la organización compleja? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te permite eso representar tu problema de investigación ya más acotado, más específico, más, como dicen, más sentipensado ahí? Y, y hacen esa representación. Hasta ahí no necesita mucho texto, simplemente una representación que sea inteligible, ¿no? Que sea comprensible y que por lo menos alrededor de ello estén en el contenido referenciando por lo menos los textos que se definieron ahí, ¿no? Incluso en cada elemento conceptual puedes ir colocando cuál fue el autor que fue haciendo esa relación, digamos, de elementos o ideas fuerzas para construir esa organización compleja. ¿Listo? Ahí tienen un 20% de la nota. El segundo reto, ya para el 16 de agosto, es un mapa conceptual sobre sistemas, bueno, aquí se me dice sistemas abiertos y adaptativos. Aquí tengo un error, ahora lo corrijo, con ideas, fuerza, claves y precisión del concepto claves afines a su estudio también, ¿no? Entonces también es lo mismo. Entonces, ¿en qué consisten los sistemas abiertos adaptativos? ¿Cómo funcionan? Sistemas ambientales, sistemas sociales, sistemas escolares, sistemas institucionales, sistemas del sujeto. Entonces ustedes van a ir viendo, digamos, a ir representando su fenómeno desde una mirada sistémica. También van a tener unos textos priorizados. Ustedes entran ahí al ejercicio del mapa, les va a decir qué textos deben priorizar en lectura y empiezan a hacer el mapa. A diferencia del anterior de la infografía, acá el mapa sí tiene que tener un desglose de los conceptos claves que utilizaron ahí, explicar esos conceptos, porque son nucleares para su tema de investigación, ¿no? Porque ahí me va a permitir definir que su tema de investigación va a estar arropado bajo una sombrilla de la teoría de sistemas, ¿listo? Luego van a tener un foro sobre organización, sistemas y procesos investigativos, o sea, como poniendo los dos anteriores macroconceptos, organización compleja, sistemas, para seguir representando el ejercicio de su proceso investigativo. Ahí van a tener unas preguntas y siguen la orientación y responden las preguntas que ustedes consideren claves para este foro, ¿no? Es como similar a los anteriores que tuvimos, ahí tienen un 10%. Luego viene la rúbrica holística que va interconectada. Todo esto es procesual, ¿no? La rúbrica holística va a volver al estado del arte, pero ya perfeccionado, ¿no? Perfeccionado en el sentido de tendencias, que está muy alineado con su ajuste del problema de investigación, que las preguntas sean mucho más claras, que los objetivos tengan una trayectoria, y ese estado de arte que esté muy alineado con esas perfecciones, ¿no? Y también ya ir generando como un esquema de marco teórico desde miradas complejas y sistémicas, ¿no?
Entonces, pongo ejemplo sencillo. Si yo voy a trabajar el desarrollo, ¿cómo ese desarrollo lo voy a amplificar en sentidos campesinos? Si voy a trabajar la explotación minera, la voy a amplificar hacia múltiples desposesiones de los sujetos. Entonces, va a ir marcando tu perspectiva de concepción teórica desde la complejidad, ¿no? Ese es el recorrido que tienen en el proceso. El punto de partida va a ser una orientación mía de algunas posibles digamos, trayectorias de cómo entender la organización compleja, la teoría de sistemas, darles algunos ejemplos, que sería la siguiente clase para que ustedes puedan resolver. Pero eso va a ser complementario porque ya de aquí en adelante es una cuestión de lectura de ustedes e interpretación de esas lecturas a partir del proceso investigativo que van asumiendo. Aquí ya no me preocupa porque ustedes todos de alguna forma fueron encontrando ya un elemento problemático, ¿no? Y que puede ser complejizado. Entonces ya hay un recorrido valioso. A mí me preocupaba que pronto alguno de ustedes no logre concretar todavía alguna especificidad problemática, pero todos lo lograron. Eso me pareció maravilloso con ustedes, ¿no? Entonces, ese es el trayecto. Prácticamente tendríamos un recorrido. Si ustedes miran que hay que ampliar tiempos, que sea ahora, no vamos a estar ampliando tiempos en el recorrido. Entonces, si alguien de ustedes dice, no ampliemos, profe, un poquito el tiempo para este, lo cambiamos. Pero siempre tengan en cuenta que la asignatura dura mes y medio, ¿no? Entonces, si ustedes ven que hay que ampliarlo, lo hacemos. Ahí dejo a la discusión, ¿no? Esta vez ampliamos en esta ocasión y no ampliamos más tiempos, a excepción de las personas que voy llevando a nivelarse en el proceso, ¿no? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? ¿O todo en orden, porfa? ¿De acuerdo? Porque hay silencio, ¿no? Me preocupa. Todo en orden, profe. Ah, Muchas, bien, muchas gracias. perfecto. A mí me parece que están tranquilos también porque ya van viendo cómo funciona esto, ¿no? La primera nos entrecortamos y todo, pero ahorita ya vamos fluyendo como en grupo, ¿no? Y eso que no hemos tenido un espacio de encuentro, eso lo vamos a mirar ahorita también, un espacio de encuentro que tengamos también presencial para que miremos, en ese sería interesante que cada quien socialice cómo fue mejorando su propuesta y yo pueda hacer retroalimentación, ¿no? Entonces, esa fue mi intencionalidad también, no tener un encuentro que hagamos un esfuerzo grande y no tener todavía nada. Ahora vamos con maleta, ¿no? Una maleta de un protocolo que ya va, que ustedes lo van a ir perfeccionando y que tengamos un encuentro que tenga alto sentido de encontrarnos, ¿no? Ah, dice que aplacemos un poquito de tiempo, ¿no? Lo está diciendo Ana, ¿no? Entonces no sé si están de acuerdo, podríamos ampliar un poquito un tiempo para, para ello, ¿no? Sí, yo creo que incluso para ese encuentro nos podría ayudar mucho tener más desarrollado esas apuestas de investigación también para poderlas dialogar presencialmente. Y creo que estos espacios también nos ha dado la confianza y la seguridad y en eso lo agradecemos, profe, de los temas de interés en investigar. De acuerdo, sí. Sí, entonces vamos mirando un espacio donde podamos ir teniendo ya una fecha en la cual nos podríamos encontrar también. O la programamos la otra semana porque se nos está acabando el tiempo, ¿no? Programemos la otra semana si están de acuerdo. La otra semana yo les baseo un poco contenido sobre organización, sistemas, programamos una fecha en la que nos encontremos y vamos ya teniendo algunas certezas, ¿listo? Bueno, están diciendo de acuerdo, perfecto. Y ahora sí voy a dar un espaciecito corto para que se presenten las personas nuevas, para que las acojamos, las conozcamos y que sería a libre albedrío, ¿no? Que enciendan su cámara, que se presenten y su disposición en su expectativa y disposición en este proceso, ¿no? Profe, perdón, ¿puedo Ajá. decir algo? Sí, sí, Profe, es que están hablando ustedes sobre acerca de que la asignatura va para mes y medio, ¿no? Tengo entendido, según lo que sí. escuché.
y usted nos habla de que de la posibilidad de poderla ampliar un poquito más para poder pues nutrirnos un tanto en algunas situaciones que de pronto nos queden como un tanto complejas, ¿cierto? Para poderlas eh, resolver. Me Ajá. pregunto, ¿esto hacia futuro, la ampliación de estos tiempos, tienen alguna dificultad para la terminación del tiempo para diciembre? O sea, ¿se puede alargar en ese entonces, digamos, terminamos X o Y diciembre 10, pero como se ha ido ampliando, nos toca quedarnos hasta diciembre 20? Bueno, es como una duda que me surge al escuchar la ampliación de los tiempos, de los plazos. Sí, John, lo voy a consultar un poco qué implicaciones puede tener, ¿no? Según si hay implicaciones, porque la primera tuvimos que ir generando unos tiempos más allá de lo planeado. Entonces yo lo consulto y la otra semana les doy como certezas qué implicaciones podría tener. Y ahí tomamos una decisión si ampliamos o vamos un poco tiempo récord también, ¿no? ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. De acuerdo. Bien, entonces vamos a darle la palabra a las personas nuevas que nos puedan hacerse una presentación corta para que los conozcan y vayan viendo, pues hoy miraron así a grandes rasgos cómo vamos, ¿no? Entonces no sé si empieza las personas ¿de qué es? De Valle de Guamués. Ay, porfa, de Valle de Guamués, si nos pueden compartir su trayectoria cortica y la expectativa que tienen en este proceso de formativo doctoral, ¿no? Bueno, muy buenas noches para todos. Profe, ¿cómo está? Compañeros, ¿Puedes encender la cámara, Vladimir? ya, profe, ya la enciendo. Creo que está como un poco pesada Y, la y señal del municipio porque está lloviendo mucho. ajá, Eh, ya la enciendo, mi profe. ¿Ahí me ven? sí, perfecto, Vladimir. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Vladimir Cabrera. Eh, Actualmente trabajo en el municipio de Valle del Gómez. Soy del municipio de Valle del Gómez y con grandes expectativas con este doctorado. Agradecido con usted, profe, agradecido con la Universidad Multiverso por darnos la oportunidad de, de entrar a este importante doctorado y pues con todo la expectativa de aprender y lo más importante con toda la paciencia que han tenido ustedes para que nosotros nos podamos nivelar. Eh, Estamos intentando en tiempo récord nivelarnos con los compañeros para que en la segunda materia pues estemos en los tiempos establecidos con usted. Gracias, mi profe. Gracias, Vladimir. Los demás, porfa. El alcalde se encuentra disponible o si no está, vamos con Giovanni de Popayán. ¿No está Giovanni? Bueno. Listo, yo creo que si no están, poco a poco nos vamos a ir conociendo. Igual reafirmarles que tenemos, eh, habría que mirar también cómo ir perfeccionando el protocolo, que nos alineemos un poco con las tres personas que ingresaron y sería más interesante que todos estemos ya en el mismo recorrido. Si le recomendaría es que no podríamos ya en adelante vincular más personas porque si, ahí sí sería un poco más complicado. Yo miro que una persona que ingresa ahora sí pueden estar llevando como casi en simultáneo dos asignaturas, pero ahí sería un poco más denso. Ahí está Giovanni, no sé si quieres hacer una Eh, presentación. Muchísimas gracias, profesor y queridos compañeros doctorantes.
Es un gusto para mí poder estar en este grupo, darle gracias a la universidad, eh, pues por darnos oportunidad. Llegamos un poquito de predispuestos, con todas las ganas de aprender y un grupo de trabajo que nos permita avanzar en el proceso de pensamiento a este nivel. Para usted y los compañeros, un saludo desde Popayán. Soy del macizo colombiano y vamos a avanzar en este proceso, lo repito. Muchas gracias, profesor y compañeros. Gracias, Una Giovanni. buena noche. Yo te llamo mañana, a pesar de ser domingo, pero te llamo mañana para que te empieces con la cuestión, ¿no? ¿Listo? Los procedimientos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, bueno, bien, perfecto. Gracias a todos y todas. Entonces quedamos Doctor Harold. comprometidos para el próximo sábado a porfa, si es posible que podamos trabajarla a las 5, 1 horita y media. No sé si es posible para programar. Sí, profe, de mi parte. De Está acuerdo. bien. Perfecto, perfecto. Entonces, el padre Campo tenía algo que Sí, decir. no, doctor Harold, una pregunta, perdóneme, yo hasta acá un poquito confundido. ¿Sí llegó mi trabajo? ¿Llegó a tiempo? El mío no. Sí, y Sí. ahí está en el, Bueno, yo acá no pude mirar en lo que se envió, no me llegó ninguna, creo que estaré equivocado, pero en, miré en un el, poco preocupado porque pensé que no había llegado. no, ahí en el WhatsApp está, sí, también está el suyo ahí, integrado, Bueno, le ¿no? agradezco también. ¿Listo? Le Vuelvo a agradezco. reafianzar las personas, creo que fueron 2 personitas que estuvieron de 75 hacia abajo. Ellas sí, póngale pilas para que en esta semana, más tardar el jueves, envíen una perfección de su trabajo para que podamos mejorar su nota, ¿listo? Entonces, con ello terminamos. Muchas gracias a todos y todas por su atención y vamos muy bien avanzando en este equipo muy pensando desde el sur, ¿no? Me parecen valiosos todos sus temas y seguir trabajando en ello, ¿no? Ya nos vemos. Chao, chao. Feliz noche. Feliz fin de Muchas semana. gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Gracias, padre. Gracias, feliz noche. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Gracias al Bajo Gracias, Putumayo y al compañeros. Cauca, gracias. Gracias, Gracias. compañeros, A la compañeras. espera de Gracias, buenas noches. encontrarnos. Y Feliz a la noche. Gracias a costa también. ustedes, muy amables. Feliz noche. Feliz noche. Muy bienvenidos y bienvenidas acá a Putumayo. Feliz De fin de acuerdo. semana. Vale, allá estaremos, Amanda. Un abracito. Chao. Ok. Gracias. Chao. Dios los bendiga. Amén. Amén. Profe.